Bajo Polo, auténtica veterana y superviviente de la unidad local de la Asociación Española de la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, y nos va a hablar de un tema muy importante que es la comunicación y la desinformación que puede haber en la esclerosis múltiple. Todo tuyo cuando quieras, Cristina. Muchas gracias, lo primero, por contar conmigo para este lío. Me siento un poco como si fuera una reunión de alcohólicos anónimos. Buenos días, soy Cristina Bajo y tengo esclerosis múltiple. Más que nada lo digo porque seáis un poco tolerantes conmigo, porque apenas veo, tengo muchos problemas y bueno, he hecho lo que puedo. Os voy a hablar de lo que llevamos al fin y al cabo hablando toda la mañana, que es comunicación y desinformación en esclerosis múltiple. Cuando yo estudiaba periodismo, allá me puesto cero, nosotros teníamos como idea principal la de el emisor, mensaje, receptor. Alguien quería decir algo, nosotros lo interpretábamos, lo convertíamos en un mensaje comprensible y llegaba a un receptor. El emisor, entonces, siempre era una persona que tenía algo que decir más o menos contrastado. No se nos exigía objetividad, porque la objetividad no existe, pero sí un grado de veracidad en la información que dábamos. Estudiábamos cosas como deontología profesional, es decir, nos comprometíamos, como se comprometen los médicos, los periodistas nos comprometíamos a dar una información veraz. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora todo el mundo es emisor de información. Hemos pasado de tener un cauce muy directo, muy concreto, que todo el mundo respetaba, a que se ha invadido el panorama de emisores diferenciados. Y como decía Platón, los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir, los necios porque tienen que decir algo. Hoy por hoy vivimos mucho el hecho de que simplemente haya que decir algo aunque no esté bien fundamentado. Entre todos los emisores que tenemos ahora, tenemos en primer lugar a los neurólogos. Los neurólogos son posiblemente los que tienen una información más clara de lo que nos van a contar. Han estudiado, saben lo que dicen, pero cuentan con una serie de inconvenientes. El primero, el tiempo de consulta. Imagino que a muchos os ha pasado al principio del diagnóstico que te dan ganas de ir con la grabadora para luego reflexionar sobre lo que te cuenta el neurólogo, porque te saturas, eres incapaz de asimilar tanta información. El tiempo escaso es el principal problema en esa línea de información. Y luego, ahora que no me oye ningún neurólogo, hay algunos que tienen una falta de empatía importante. Y eso se lo tiene que tapar. Porque evidentemente tú cuando estás recién diagnosticado necesitas que la gente, o sea, el neurólogo te trate con el cariño que tú necesitas ante la situación de duelo que estás viviendo. Otra segunda fuente de información muy clara son las asociaciones de pacientes. Y ahí debo reconocer que sustituyen un poco esa falta de tiempo que tiene un neurólogo. Porque tú en la asociación de pacientes tienes a una serie de profesionales con los que poder hablar, que te conocen y que tienes más tranquilidad para poder consultar tus dudas. Aquí tengo a María, la enfermera de la Fundación de Esclerosis Múltiple, a la que machaco constantemente con mis dudas. Y evidentemente es una fuente de información más directa que mi doctora, que es una maravillosa neuróloga a la que quiero muchísimo, pero no tengo ese acceso directo. Los medios de comunicación tradicionales, que siempre han sido nuestra fuente de información, van muy de la mano de las farmacéuticas. Las farmacéuticas nos informan generalmente a base de grandes titulares y notas de prensa estupendas. Yo no sé cuántas veces me han curado la esclerosis múltiple desde que estoy diagnosticada, pero cientos y cientos de veces, porque realmente titulares como se ha encontrado la cura de la esclerosis múltiple
O ya se sabe la causa y el origen de la esclerosis múltiple. Lo hemos leído 1000 millones de veces. Y generalmente el medio de comunicación tradicional que comparte esa información todavía la exagera más. En medios de comunicación tradicionales generalmente aparecemos o bien por noticias maravillosas o bien por noticias terribles de eutanasia, de algo por el estilo, pero realmente una información tranquila, serena, todas ocasiones. En cuanto a las redes sociales, ¿quién nos informa en redes sociales? En redes sociales nos informa cualquiera. Porque, claro, si a mí una persona sale en un TikTok 20 segundos y dice que es neurólogo, yo voy y me lo creo. ¿Por qué? O que hay un estudio que demuestra que si tomo vitamina D de día, de noche, mientras que duermo, me voy a curar de la esclerosis. ¿Es verdad lo que dice esa persona? ¿Cómo he conseguido conocer a esa fuente? Y luego en redes sociales también está nuestra participación directa. Muchas veces los que informamos somos los propios pacientes, o haciéndonos eco de una información que conocemos, o contando nuestra propia sintomatología. Cuidado cuando somos los informantes en clarificar qué es lo que estamos contando. Hoy por hoy entramos ya en el mundo enorme de la inteligencia artificial, que a mí me parece una calculadora fantástica. Quiero decir, como herramienta de trabajo la inteligencia artificial es maravillosa. Los que tenemos discapacidad, yo por ejemplo ahora escribo a mano, le hago una foto y va en el móvil y me lo convierto en un texto web. Pues me ha hecho una labor maravillosa. De eso a que me informe. Yo tengo un libro publicado de poesía, pero hay otra escritora que vive en Argentina, que se llama Cristina Bajo, y que tiene 200 millones de libros publicados, es Premio Nacional de Crítica en Argentina, una mujer con un prestigio a la que conozco. Bueno, si yo a la inteligencia artificial le digo que hable sobre mí, habla sobre mí, sobre Cristina Bajo, la Argentina, hace una mezcla que no veas. Con lo cual la otra mujer tiene que costar como que tiene esclerosis múltiple, todo lo que publica en los medios de comunicación. Hay que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que tener 3 ideas básicas a la hora de asimilar una información. En primer lugar, la autoría clara. ¿Quién me cuenta qué y cómo me lo cuenta y por qué me lo cuenta? Se dice que las fuentes ya no son importantes, pero las fuentes son la base de todo. Una fuente de información rigurosa nos va a permitir tener una certeza de lo que nos comunica. La fecha reciente, porque con esto, de que retuiteamos cosas o volvemos a enviar, a lo mejor cogemos una información de Tolevivir de hace 2 años y la publicamos como si fuera de ahora, con lo cual estamos generando un error nosotros mismos partiendo de buena intención. Hay que tener en cuenta la fecha y sobre todo huir de las curas milagro. Todo aquel que nos ofrece la cura de esclerosis múltiple a cambio de dinero, cuidado, cuidado. Fiémonos de la sanidad pública y de aquellos que nos dicen claramente si tenemos cura, no tenemos cura, sin meter dinero por medio. Como ponen este meme que es muy conocido, nos vamos a fiar más de la Organización Mundial de la Salud que del doctor Víctor o del doctor Nobel. ¿Por qué en la esclerosis múltiple se habla tanto de bulos? Porque lo tenemos todo. O sea, reúne todas las características. Una enfermedad compleja, sin cura, que no se sabe de dónde viene. A partir de ahí, la imaginación al poder y los intereses mezquinos también. Se puede comunicar lo que se quiera porque realmente las certezas no son tantas. Por eso surgen los bulos. Hoy llevamos todo el día hablando de bulos, no voy a insistir en los temas de alimentación que hemos desarrollado. Dieta mediterránea es lo único que está
comprobado y dejémonos de protocolos Coimbra, de llenarnos de vitaminas hasta un punto que no podamos asimilar. Hay que hacer ejercicio moderado, de acuerdo a las circunstancias de cada uno, o sea, todas esas cosas que hemos comentado hasta ahora. Pero hay algún aspecto del que no hemos hablado. Por ejemplo, esa idea de que si tienes esclerosis múltiple es una enfermedad mortal. Y ese es un bulo muy típico que nos llega cuando estamos recién diagnosticados. Yo me acuerdo cuando me diagnosticaron a mí que la única información que encontré entonces en grupos era un grupo en Facebook que era esclerosis múltiple igual a muerte. Eso para un recién diagnosticado te pone las pilas que no veis. Evidentemente no es una enfermedad mortal, pese a ser una enfermedad grave que puede complicarse de muchas maneras, pero no es una enfermedad mortal. Y no todos acabamos en silla de ruedas, que son todos los bulos repetitivos. Solo acabamos en silla de ruedas los que tenemos esa suerte. Y el miedo a la silla de ruedas no debe ser tal, porque una vez que estás en silla de ruedas lo que consigues es una mejora de tu calidad de vida, porque ya has llegado a una situación en la que no puedes andar, con lo cual dejemos de criminalizar a la silla de ruedas, que yo digo que es el mejor invento que existe en el mundo. La silla de ruedas eléctrica es mejor que la lavadora. Otros de esos bulos frecuentes es el de que esclerosis múltiple es igual a ELA. Esto sobre todo aparece mucho en los medios de comunicación tradicionales, que cada vez que dan una información sobre esclerosis múltiple lo confunden. Y cuando ya están hablando de eutanasia, de la nueva ley de eutanasia y tal, rápidamente se confunde cuando cada enfermedad tiene sus características, como hemos comentado. Hay una parte de los bulos que hemos hablado menos, pero yo creo que son los más peligrosos, que es sobre los tratamientos y curas. Para empezar está la teoría de las curas naturales, que es si tú tomas esto, tierra que viene de Egipto, pues entonces ya te curas. Ese tipo de tratamientos naturales no se ha demostrado en ningún caso. Últimamente se ha tenido la tendencia a decir que bebiendo agua de mar mejoraba de la esclerosis múltiple, lo cual debe ser buenísimo, beber agua, y además te compras el agua de mar por internet. O sea, algo alucinante, pero existe. Es lo que comentábamos de las dietas y gluten, pero bueno, de esto ya hemos hablado más. Por ejemplo, en la terapia de las picaduras de abeja, que yo conozco a gente que lo ha hecho, ha sido muy común y realmente no existe un beneficio nada más que despistar el sistema inmune, que yo creo que por eso se hace, y puedes tener una reacción alérgica y te causa hasta la muerte. O sea, no os dejéis picar por abeja voluntariamente. Hace unos años estaba lo de la liberación de las venas, como si lo que tuviéramos fuera un problema de la llegada de la sangre al cerebro. Y hubo una operación que yo creo que se hacía en Rumanía, que tuvo mucho éxito, y también conozco a gente que entonces pagabas el viaje, el alojamiento, la operación, y volvías y seguías teniendo esclerosis múltiple. Pero, evidentemente, tenemos que partir de la base de que esta enfermedad tiene muchas etapas del duelo. Y en esas etapas del duelo estamos muy predispuestos a aceptar cualquier idea que nos dé. Mucho cuidado, mucha reflexión y, por favor, consultemos con los profesionales. La última moda es el tema de la eliminación de los empastes de mercurio, que ahora se utiliza para todo. Ahora resulta que los empastes que tenemos en la boca tienen mercurio y ya si nos los quitamos nos curamos de la esclerosis múltiple. Con lo cual, pues los odontólogos están muy contentos con este bulo nuevo. Las cosas tienen su tiempo de estudio y hasta entonces no se puede validar ningún dato. Entramos en una fase de la medicina en la que los pacientes nos convertimos en expertos. Y eso aporta muchas ventajas. Es decir, el que yo conozca mi enfermedad y la conozca bien y sepa cómo es la desmilinización, cómo se produce,
produce, los efectos que me provoca, me permite compartir mis síntomas con una claridad mucho mayor, porque esa finalidad de compartir con un paciente experto no es porque yo sea más guapa, sino por poder contar a mi neuróloga mis síntomas con una claridad, dándole importancia a aquello que realmente no tiene. Y aparte de eso, para apoyar a otros pacientes. Cuando la gente llega a las asociaciones, se asusta mucho cuando ven pacientes así, como yo. Sí, ya no le da su brazo, me lo mueve. Madre mía, ¿dónde me he metido esta enfermedad? Hay que superar ese primer momento. Porque evidentemente yo que ya he ido y he venido de muchas cosas, puedo asesorar a otros pacientes de cómo vivir con la enfermedad. Simplemente porque nadie conoce los síntomas de la esclerosis múltiple mejor que yo que los padezco. Entonces, al hacernos expertos, sabemos qué podemos compartir con otros pacientes. Porque esa es la enfermedad de las 1000 caras, pero también la enfermedad de los 1000 receptores. La enfermedad de las 1000 caras, porque todos los que estamos aquí tenemos esclerosis múltiple, cada uno tenemos una sintomatología diferente. Puesto que afecta al sistema nervioso central, pues cada uno tenemos nuestras afectaciones. Hay quien tiene una afectación motora más grande, hay quien la tiene cognitiva. Y además de tener diferentes síntomas, tenemos diferentes etapas. No es lo mismo cuando estás recién diagnosticado y empiezas a conocer la enfermedad, que cuando ya te diagnostican con una enfermedad muy avanzada, como me sucedió a mí. Las expectativas vitales además también afectan porque son diferentes. No es lo mismo cuando tú te acabas de casar, vas a tener 3 hijos. O sea, tu situación vital primera marca cómo recibes los mensajes que te llegan. Cada uno de nosotros nos convertimos en un receptor completamente diferente. Al que nos llega ese bombardeo de información de la sociedad en general, que confunde la ELA con la esclerosis, o que nos critica por vagos porque no estamos tan activos como ellos creen. Todas esas cosas hay que acoplarlas a la hora de la información. Por eso, cuando los pacientes nos convertimos en comunicadores, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Porque cada persona que recibe la información la recibe en un momento. Los neurólogos generalmente se preocupan mucho por los recién diagnosticados. Pero no solo es eso, porque el diagnóstico es un trauma, evidentemente, es un duelo. Pero cada vez que hay un empeoramiento de la enfermedad, y las etapas de duelo son casi tan importantes como el diagnóstico. Para concluir y no enrollarme mucho, y abrir el debate, yo creo que es lo interesante, me gustaría decir eso, que ahora nos hemos convertido los propios pacientes, y mirándolo desde el punto de vista del paciente, en emisor y en receptor de la enfermedad. Con lo cual tenemos una obligación de pensar en qué queremos contar, cuándo lo contamos, cómo lo contamos y evitar que los bulos crezcan. Hay 2 tipos básicos de cómo nos comunicamos entre pacientes a través de redes sociales, sobre todo. Hay algunos que lo que hemos pretendido ha sido transmitir información, hacer casi esa labor periodística. El neurólogo habla en unos términos y nosotros lo pasamos a la forma de entenderlo del paciente. Si es así, mucho cuidado con las fuentes que utilizamos. Y luego hay mucha información que compartimos que simplemente es experimental, o sea, de sensaciones. Cuando es así, cuando lo que estás contando es tu sensación, hoy me he levantado y me encuentro fatal, hay que dejarlo muy claro que es lo que te está pasando a ti en un determinado momento. Precisamente por eso, porque cada uno va a vivir su esclerosis múltiple de una manera diferente. A vuestra disposición quedo. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido una presentación que a mí personalmente me ha encantado. He conocido gente maravillosa,
Que eso quiere decir que me alegro de haber tenido esclerosis múltiple, ni de coña. A mí que me devuelvan mi vida de antes. Evidentemente no soy tan tonta como para pensar, yo estaba muchísimo más feliz sin la enfermedad a priori. Pero a priori, una vez que la enfermedad está, tengo que seguir siendo feliz, es mi obligación vital. Todos. Pero el que se queda en paro y no puede dar de comer a sus hijos tiene un problema muy serio. Intenta solucionarlo. Pues yo desde mi esclerosis intento buscar la fórmula para tener una vida lo más feliz posible. Y la mayoría de los días lo consigo. Otros no, pero la mayoría de los días lo consigo.